Lo estamos viviendo últimamente en España y también en el mundo. Cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de esa empatía que los seres humanos debemos de tener con el resto de nuestros conciudadanos, de nuestro género, de gente que nos acompaña en nuestro día a día, gente que no conocemos, gente que está distante pero que sin embargo podemos estar en contacto con ellos, bien sea avión, tren, coche, es igual el vehículo que utilicemos para tener esa relación o bien simplemente los medios de comunicación que nos aproximan los unos a los otros. En esa empatía que se busca, en esa empatía que los seres humanos deberían de tener allende de los mares, mucha más que la que pueden tener los propios animales, nos sorprende en ocasiones y en otras no. Cuando vemos que los animales son capaces de ser solidarios, de tener empatía por su gente o sus seres de su propio género e incluso con otros seres que no lo son y la tienen y no los matan y los cuidan y demás, piensas en el género humano que tiene esa capacidad de racionar perfectamente en ese raciocinio todo lo que quiere y se ajuste a sus necesidades, aún más lo tendría que tener. Lo estamos viendo últimamente en España, lo hemos visto últimamente también en el mundo con las guerras. Si hace pues una década había más de 140 conflictos bélicos en el mundo donde la gente se mataba por matar simplemente por el mero hecho de tener una ideología política o religiosa diferente. Hoy solamente quedan 17 conflictos de esos de los que estamos hablando. Pero ahora nos llega a la cabeza los conflictos que tenemos más cercanos, ¿verdad? Ucrania, por ejemplo, Rusia. Y no sé si con los devenires de Estados Unidos, Trump y compañía, esa guerra ya no fría, sino ya más que candente, dejará de ser lo que es, porque se niega a dar más beneficio a Ucrania para seguir con la guerra, ¿no? Estamos hablando de empatía, sí. Estamos hablando de solidaridad también. Y estamos viendo que España, por ejemplo, es solidaria, sí. Y el mundo también. Pero que nos hace falta a lo mejor es que alguien organice las cosas como Dios manda y que no seamos los títeres del momento. Y digo títeres porque nunca sabes si el que manda en tu país es el que manda o manda a otra gente que no tiene nada que ver con tu gente, con tu país, con tu mundo, y sin embargo hacen y se hace lo que ellos quieren. Tenemos con nosotros en el día de hoy a un gran analista que conoce perfectamente el mundo iba a decir de las sinergias, sí, sinergias humanas, pero simplemente el de las sinergias políticas, que son muchas, sinergias sociales, que son otras tantas, ¿no? Pues para saber exactamente hacia dónde nos encaminamos y quién mueve los hilos del mundo. Que además es un gran estudioso e historiador y que nos habla muchas veces de cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida. Luis Miguel Sala, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, un placer encontrarnos de nuevo y siempre sabes que tu entera disposición para lo que pueda colaborar en conocimiento que pueda tener en esos momentos adecuados o pueda hablar sin crear conflicto. Eso es lo más importante. Hablar sin crear conflicto, tú lo has dicho. Bueno, pues muchas gracias por venir, Luis Miguel. No, un placer siempre. Y gracias. A veces yo me pregunto, Luis Miguel, si verdaderamente vivimos en un mundo solidario o no, ¿no? Porque claro, dices, bueno, por un momento todo el mundo es solidario, todo el mundo se apunta al calificativo, ¿no? Pero en realidad, ¿lo somos o no lo somos? ¿O nos cuesta? A ver, lo que es en nuestro mundo, el mundo que estamos actualmente, una gran mayoría, 90 y pico %, es solidario. La parte humana de la vida, de la sociedad es humana. Los que no son humanos, obviamente, son los que nos gobiernan, la élite llamada, los intereses mundiales que existen detrás, con los grandes fondos de inversión, las grandes empresas. Esta gente no se mueve ni por humanidad ni temas solidarios, se mueven por unos conceptos básicos y unas filosofías muy oscuras y muy poco humanas, por decirlo de alguna manera.
Lo que habitualmente parte de los muchos gobernantes que hay son sicarios del sistema, viven bien, funcionan como muchas emisoras mundiales de televisión, de radio, son también mercenarios del sistema, y todo el mundo se ve hoy en día pues se corrompe por dinero. Es la única desgracia, no todo el mundo, por suerte, pero una gran parte de gente que llega, que no es solidaria, pues se corrompe por dinero o por poder. Y Luis esto es lo que está Miguel, pasando. en las grandes tradiciones, hablo de religiones, se habla de ángeles y demonios, ¿no? Por supuesto. Esos ángeles y esos demonios, estos demonios sería ese 10% de esa élite que tú dices y que nos dominan, ¿son demonios entonces? Bueno, mira, entraríamos en otra faceta de lo que yo creo, evidentemente, no todo son teorías, nadie puede afirmar absolutamente nada, que esto es el verdadero caos del pensamiento, ¿no? Pues si realmente pudiéramos descubrir el tema, también lo podrían denegar, entonces es algo que mientras alguien diga que no, o que somos conspiracionistas o lo que sea, entonces la verdad solo se sabrá en los años, en los conceptos con mentes muy abiertas y consecuencias de análisis de la existencia, ves lo que está pasando, ¿no? Antropológicamente el ser humano es complicado, siempre han habido guerras, conflictos entre la raza humana, ¿no? Si coges cualquier libro bíblico de antropológicamente, ves que han habido una serie de personas diabólicas, lo que hablábamos, totalmente fuera del concepto de lo que es de la raza humana, que se mueven por intereses, se mueven por egos, por vanidades o por poderes, o ves a saber qué filosofías ocultas llevan evidentemente a tener esos pensamientos, ¿no? Se ha escrito tanto y se ha leído tanto sobre las posibilidades de dónde proceden, de quién son, estos Illuminati, por decirlo de otra manera. Siempre ponemos adjetivos a unas personas que realmente intuimos quiénes son, pero ¿para qué decir nombres si al final tampoco es demostrable, ¿no? Entonces, claro, entramos siempre en un círculo que bíblicamente hablamos en lo que era la Torre de Babel. Luis Miguel, tú eres analista político, analista civil, analista social. Más que soy humanista, esto es la base de todo humanista. y me interesa lo que es la propia sociedad donde vivimos, ¿no? Cuando ves que siempre estamos en las mismas, ¿no? Rojos, azules, azules, rojos, extremistas, no extremistas de un sitio o del otro. Cuando ocurren las desgracias que estamos viviendo tanto en Valencia como ahora en Málaga, como en Cuenca, etcétera, etcétera, en diferentes partes del mundo, de España, perdón, con el tema de la Dana, uno piensa, bueno, somos solidarios porque estamos ahí empeñados. Pero es el pueblo que es solidario. Y en ese mundo no hay rojos ni azules, o sea, porque miles de personas se han lanzado a la calle para ayudar y ahí no se pregunta, ¿tú eres de derechas o de izquierdas? Pero ¿no? es que el gobierno, todos los gobiernos, no entran con la mentalidad del pueblo, entran con la mentalidad del interés o quien les manda o quien les dirige. El planeta está dirigido por una serie de personas y hay una serie de mercenarios, no quiero decir calificativos desagradables porque no es mi lenguaje, pero estos señores son servidores del mal. Y obedecen por sueldos, por dinero, por poder, y entran después a creerse ellos mismos el fanatismo de una ideología que es fuera de la humanidad. Pero ¿qué le pasa entonces al mundo, a la sociedad? Porque está claro que somos más los que estamos ahí, los corderos, sí, que no los que nos van a llevar al matadero, ¿no? ¿Por qué no reaccionamos? Si conocemos y sabemos los nombres y apellidos de la gente que mueve los hilos del mundo, ¿qué hacemos al resto? Mira, es muy difícil reaccionar en pequeños volúmenes porque el que está bien y está acomodado con un partido político que vive bien con esta filosofía, aunque no sea la acertada, pues obviamente no va a crear un problema, porque si estoy bien, mientras esté yo bien, mientras yo vaya caliente, que se ría la gente. El problema que hay es las artes solidarias, es otro tipo de historias. En el momento que tienes un poco de poder o medios de comunicación o empresas determinadamente y te prometen evidentemente que tu rendimiento de esa facturación va a subir mucho dinero, te vendes.
Ese es el problema de la honestidad, que no existe. Existe en el pueblo, en la base, que la gente que vive de un sueldo, que vive apenas para sobrevivir, esta gente es solidaria. Se han visto ahora con el tema de la parte de Levante, el pueblo, hasta la gente jovencita que sin poder económico han ido a ayudar, ¿no? El pueblo salva al pueblo, es un eslogan, claro, ya pero, que se... pero es que es así. Entonces la base de toda esta historia podríamos estar hablando muchísimo de este tema. Yo tengo mis teorías, lo que pasa es que son teorías, no puedo afirmarlas pero que evidentemente todo este tipo de catástrofes es muy extraño que se hayan producido como se han producido. Entonces ahora la culpa es tuya, es mía, es de aquel, es del otro, la culpa no es de nadie, ¿no? La culpa no es de nadie. Si empiezas a analizar la situación, claro que la culpa es de... Hay unos políticos que son los que rigen las guerras que pueden haber mundialmente. Claro que hay unos políticos también que rigen, pero aparte de los políticos hay empresas que se enriquecen a través de todos los conflictos. Coges el tema de Ucrania, que estabas hablando, obviamente. ¿Qué interés hay ahí con Ucrania? Mucho dinero hay invertido por grandes empresas financieras, y hay una serie de intereses en ese país importantes que están comprando Ucrania. Obviamente esas empresas pertenecen a la OTAN. Y si domina Ucrania y se introduce en la OTAN, a Rusia obviamente no le interesa que pongan misiles de la OTAN atómicos, obviamente mirando a Rusia. Lo mismo que pasó en Cuba hace mucho tiempo. Obviamente se acabó. Yo pienso que Trump es la única persona actualmente que es pacifista, es patriota pero pacifista. Hay mucha gente que lo trata de una manera muy determinadamente, podrá hacer payasadas, podrá hacer lo que sea, pero es una persona patriota y con mucho sabiduría en este aspecto, porque él no vive, es empresario, no vive del conflicto, vive de la paz. Claro, y de la paz ganas dinero. Es que hay gente que gana dinero con la paz y otra gente que gana dinero con la guerra. Entonces aquí está el problema. Esto es el grave problema que existe. Todo es poder, todo es dinero, cuando al fin y al cabo no te vas a llevar nada. Ahora estoy estudiando o analizando un poquito la parte humana que existe con todo este tema, ¿no? Toda esta gente, esta élite que tienen nombre, no van a vivir eternamente. ¿Qué pretenden? ¿Tener más poder, más dinero, o hay algo más extraño detrás? Se está hablando, obviamente, que la muerte no existe. ¿Saben algo más que los demás no sabemos? Y que desaparezca gente de esta dimensión no les importa porque aparecen en otra. Es un tema también que dices, wow, esperemos aquí, porque hay temas que son muy complejos. Claro, porque sacar a colación, Luis Miguel, sacar a colación ese tipo de curiosidades, ¿no? o de pensamiento o de reflexiones, uno piensa, bueno, en el mundo de la conspiración puede uno elucubrar lo que quiera, ¿no? Pero en realidad tenemos como un telo delante de nuestros ojos que nos impide ver más allá. No tenemos ni idea de lo que de verdad en estas altas esferas se está llegando a plantear, o cómo nos están moviendo. Lo que no acabo de entender, por otra parte, es que aunque no tengamos ese conocimiento, dicen cuando el agua suena, ¿cómo agua es lleva. Cuando el río suena, agua lleva. Eso es, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, bueno, la gente está como dormida. Yo no sé si es que... Es impotencia, Pedro. ¿Qué puede hacer la gente? Ir a la calle, salir a la calle y que sacas. Pues por ejemplo, el tema de los impuestos. Fíjate lo que voy a decir, esto nos puede dar esto un problema. No, pero es que no puedes, porque dejo de pagar impuestos. Si el sistema que tiene hoy en día, tú tienes una cuenta bancaria, tú no quieres pagar una multa y te la quitan del banco. Entraríamos en otro tema de la dictadura que va a venir, o que puede venir, o que ya está en cierto modo. Entonces, ¿no quieres hacer algo? Te lo quito, si es que no tengo ningún problema. ¿Pero qué es ese control? Yo con mi dinero... espera lo que va a venir, porque primero crean el caos para crear una dictadura y encima darles las gracias. Esto es lo que está pasando. Todo el tema de la delincuencia, la inmigración ilegal, los conceptos que pasan, la gente está asustada. Entonces, fórmula para crear una dictadura y que la gente esté sometida es miedo y caos, entonces... Lo que pasó con la vacuna. Claro, automáticamente pones el sistema, entonces les agradeces
pero te han metido en un torniquete en la mente que no puedes hacer absolutamente nada. O pasas por el tubo o pasas por el tubo. Eso es el plan. Si es que es sencillo. Entonces tú me hablas de un 10% de gente funesta y es que escuchándote yo pienso, pues, hay más gente funesta, más del 10%, porque si no, no acabo de En entenderlo. porcentaje somos 8.000 millones, o más de Sí. 8.000 millones de seres. Porcentajes igual, si poca gente con mucho poder, los medios de comunicación, la industria farmacéutica, la cultura, el nivel, es un plan. Si coges la agenda 2020-2030, que son 17 puntos, los analizas y dices, bueno, si esto no está mal, léete los 169 artículos, verás ahí lo que entras, y lo que dominas y lo que ves, y qué hay detrás, y qué plan llevan. Obviamente crear una dictadura mundial, gobierno único mundial, y más cosas que podríamos estar hablando hasta largo y tendido. ¿Se puede parar el tema? Puede, o gente con mucho más poder que ellos o con poder determinado que se active. Pero mientras tengas dinero que tú puedas pagar a mercenarios y corruptos, no puedes hacerlo. Toda la gente tiene un precio, por desgracia. Yo tuve una anécdota cuando era joven, tenía 27 años en aquella época, trabajaba en una empresa de aduanas importante y siempre he sido curioso. La curiosidad me ha llevado pues al conocimiento, ¿no? Y descubrí un fraude que hubo en este país, en el nuestro, de miles de billones de las antiguas pesetas. El fraude era tan inmenso que también no quiero explicar toda la historia porque tengo nombres muy determinados. Me amenazaron de muerte cuando descubrí esto. Estuve 3 años y medio amenazado de muerte. Pero previamente a ello me ofrecieron una cifra escandalosa de millones en Suiza para que callara. Me dieron el cheque en la mano y rompí el cheque delante de ellos. Y a partir de aquí me sacaron y fueron por mí. Lo que yo pasé en 3 años y medio no se lo debía pasar a nadie. Y salí de ello. Salí de ello porque entre ellos mismos, como las propias mafias, tuvieron venganzas entre ellos y se descubrió un 3% de lo que había. Y se tapó. Y entonces ahí me liberé yo. Pero realmente ves como la corrupción que existe del ser humano es corrupto por norma. Porque si ahora coges cualquier persona normal que está pasando apuros y le dices, oye, tienes al mes tanto dinero, de casa, coches, lo que quieras, pero tienes que hacer esto. ¿Cuánta gente se va a negar a hacerlo? Poca gente. Yo me negué porque evidentemente si yo hubiera cogido ese dinero, que no lo he cogido nunca, lo tengo muy claro, de una manera u otra hubiera estado, porque siempre paga el pato que menos lo debe. ¿Vale? Luis Miguel, pero a ver, pongamos un ejemplo del por qué. Aquí tenemos dos partidos políticos que son importantes, luego tenemos un tercero que es Vox, ¿no? Esto no es un programa político ni voy a entrar en ello. Y se ha creado uno nuevo, si no lo sabes. Sí, uno militar, ¿no? Sí. Uno, bueno, militar, no, uno creado por ex militares. Evidentemente. Sí, sí. Patriotas. Eso es. Bueno, yo no sé hasta qué punto tendrá, porque la gente nos han metido un miedo en el cuerpo de que todo lo militar es malo. Sin embargo, cuando hay una tragedia, a lo primero que llamamos es a los militares para que nos vengan a ayudar. O sea, bueno, el tema del franquismo, el militar estaba metido bajo una normativa que también te tengo que decir. Yo viví el franquismo totalmente. Y había gente que era bien, pero había otra gente que era muy corrupta. Mucho. Hay una serie que te lo comentaba en Fuera de Micro, de Netflix, sobre el Banco Central, el atraco al Banco Central, lo que había detrás de toda esta historia. Eran delincuentes comunes, pero que colaboraban con el CSIC en ese momento. Pero Luis Miguel, por ejemplo, el otro día veía que a la mujer del presidente, en una especie de juicio, ¿no? Sí. Se le preguntaba, ¿y usted, si no teniendo estudios superiores, solamente los básicos, daba clases y era la cátedra, llevaba la cátedra, un doctorado, decía que era doctora, que era licenciada en marketing y en publicidad, o sea, en una serie de cosas que no tenía, pero ella lo difundía como si de verdad fuera, bueno, que a una persona le pongan tan relevante como es la dama, una segunda dama, ¿no? O esta primera dama de la Moncloa. Dices, bueno, ¿cómo puede ser que una señora que es la mujer de, o bien él, que con esos que se habla y se comenta de él presuntamente que
qué es esto y qué es lo otro, que se ha descubierto Pero cosas que sí el teléfono móvil. O sea, quiere decir que... es poder otra vez. Es que entramos siempre con la Pero temática. ¿por qué no los echamos? ¿Por qué, igual que entraron, por qué no van Bueno, fuera? esto es un tema Porque hay gente que lo sigue votando, porque hay gente que piensa todavía que hay porque azules viven, y hay rojos. porque viven bien con el socialismo, comunismo. Pero es que eso ya ha Viven. pasado a la historia. Yo no he visto ningún país comunista que esté en auge. O sea, Pero te venden la película. Es que es un tema de análisis profundo sobre el concepto. Cuando coges el poder, ¿qué está pasando en Venezuela? El Zapatra de Maduro. El pueblo no lo quiere y está ahí. Y a ver quién lo echa. Claro, es que, pues está pasando aquí lo mismo. Aparte que los dos partidos que están vinculados todos con la agenda, con el globalismo, llevan todos la chapita. sí, tanto los del PP como los Exacto. Entonces, ¿qué me del vas a PSOE. decir? Estos cumplen órdenes del sistema, de la agenda. Entonces, no, claro, la culpa la tienes tú, la que yo, pero ellos obedecen. Me chocó el otro día, vi una entrevista, creo que era el subdirector del diario El País, que más bien el diario El País tiene una tendencia más de izquierdas que no de derechas, ¿no? Proponerle una tilde, ¿no? Y decía el subdirector, creo que era el subdirector, que me perdone si estoy equivocado, iban a sacar un título en el periódico que se ve que no le gustaba mucho a Sánchez, ¿sí? Y le llamó a este subdirector, le dijo que cambiara el título y el señor dijo que no, ¿por qué iba a cambiar el título? Y que además que le molestaba que alguien llamara como el presidente del gobierno para decir que quería que cambiara el título ese, que no podía salir. Y dijo que no lo cambiaba. Y pues llamaré a sus superiores. Llamó a los superiores. Y lo ¿sí? echaron. Claro, cambió el título y echaron, al cabo de X días, echaron al director, echaron al otro, al de aquí, al de más allá, de ese diario. Claro, normal. ¿Tú sabes la financiación que está teniendo del gobierno la mayoría de medios de comunicación? Claro, 15.000 millones, ¿no? Entonces, sabe quién tiene plantilla, tienen que comer todos y vivir. Y dicen, esto tiene que ser de color verde. Sí, buena, de color verde será. Y todos viven. Es el egoísmo. El día que hay una solidaridad global que no va a existir jamás, porque mientras esté yo bien, que se fastidie el que tenemos delante. Este es el problema. Ahora, cuando hay un caso determinado, podemos, por estos no son cuando te vendes tu alma al diablo. Yo lo que te explicaba, que si en su momento hubiera cogido esa cifra que no te puedes imaginar, lo que eran en esos momentos, eran miles de millones que me ofrecieron de pesetas. ¿Vale? Dije no. Y tenía 27 años. Ahora que tengo la edad que tengo, soy incorrupto. No pueden, bajo ningún concepto. A mí me matarían ahora actualmente, pero no entraría en ese tema por valores, por conceptos, por filosofía. Porque no me voy a llevar nada. Yo no he visto ningún coche de fúnebre que detrás lleves una roulotte con todos tus bártulos. Te va el coche fúnebre, va solo, tú y la cajita. Tus bienes se quedan aquí todo, entonces no te vas a ver nada. Luis Miguel, veíamos al rey, a su majestad, la reina también, a Sánchez en Valencia, ¿no? Sí. Cómo fue apedreado, ¿no? Y cómo huyó el rey manteniendo el tipo, ¿no? Pero el rey es una buena persona, lo que pasa es que también está bajo las normas del globalismo. Hay mayor parte de la gente con poder están metidos dentro del globalismo, saben la agenda y obedecen. Qué poca vergüenza por parte del presidente, cómo huyó, ¿no? Cómo se comporta, cómo está ayudando que no ayuda, ¿no? Cómo está ayudando que no ayuda, cómo está ayudando que no ayuda, lo repito otra vez. Ni ayudará, porque es que, a ver, cuando tienes una ideología, Pedro, es que es un personaje que es digno de psiquiatra. Así de claro, es que dices, bueno, entras toda la gente, eres un psicópata, es no sé qué, es no sé cuánto. Ya no sé lo que es, pero lo que es lo que se ve. Yo no voy a calificarlo de nada porque soy respetuoso, pero no hace falta calificarlo si es que... Habrá gente que lo seguirá votando, está claro, pero ¿tú crees que después de lo que se está viviendo ahora, hay un antes y un después para el socialismo en España? Mira, hubo un socialismo de Felipe González, y además que aquí era un socialismo más o menos equilibrado, honesto. Después eso se fue deteriorando hasta llevar a este extremo, que eso no se sabe lo que es, si socialismo, comunismo, factores extraños, lo que hay metido ahí. Todos sabemos que Sánchez estuvo reunido con Soros.
Ahora sabemos quién es y lo que llevaba y el plan que hay. ¿Qué órdenes le dio? ¿Qué le convencieron? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le explicaron? ¿Qué sabía que no sabía? Sobre muchas cosas que tiene el conocimiento o tiene muchos asesores que le han pasado información que desconocemos la mayor parte. Y ha llegado a tal modo de creer en ello. Entonces, bajo todos los conceptos, él ha empezado una legislatura y quiere acabarla, porque quiere salir con matrícula de honor para ellos, no para el pueblo. Le importa un pito lo que opina el pueblo. Lo que le importa es, obviamente, lo que la élite dirá. Soy el primero de la clase sobre las normas que me han dado unas normas y las he cumplido al 100%. España actualmente es un país de prueba y han metido a este hombre con una fórmula determinada. Somos cobayas. Sí, totalmente. Entonces, él lo lleva, ejecuta el tema y pero lo demás... tanto sería el PSOE como el PP. Estamos hablando de que actualmente lo harán de una manera más discreta, menos discreta, con más diplomacia, con menos diplomacia, con más simpatía, menos simpatía, pero el punto del origen es el mismo. Mismos perros con diferentes collares. Total, es que cuando tienes unas normas, dejará de saber uno y el otro, y todos los ministros y toda la gente lo que hay detrás. ¿Cuáles son las instrucciones que tienen que llevar? Lo saben todo. Entonces el pueblo... El pueblo no se entera, por desgracia, de nada. Pues trabajar, vivir, pagar impuestos, estar como estamos, con miedo, con incertidumbre, que no sabes lo que pasa, que no me hables de esto, la gente tiene miedo, ¿no? Que le explicas 4 cosas. No, porque yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. A través del miedo, cuando manipulas cerebralmente a una persona y espiritualmente a una persona, tienes el dominio total. Y lo que están haciendo es un dominio total de la humanidad. Ya no de España solo, es que a nivel global. O viene gente muy poderosa con otra visión de la vida y hay un cambio, o no sé lo que pasará. El partido nuevo que se ha fundado, que se ha creado, como bien decías, Luis Miguel Sala, es Avante 2/3. Sí, ¿no? Exacto. Es un partido creado por militares. Pedro Baños está, me parece, creo que está... Le entrevistaba, Pedro Baños entrevistaba a un coronel y a un comandante y a un teniente coronel, que son la cúpula de este partido, ¿no? Y bueno, es coronel también, Pedro Baños. Hombre, yo preferiría a ellos 1000 veces que no a Sumar o Podemos, es así de claro, porque estos como menos tienen cultura y saben de qué va. Pero los otros es que, por Dios. Claro, y saben lo que es el orden, ¿no? Por otra parte, ¿no? Total. Porque sí, militares, pero militares que han pasado por una escuela, militares que han sabido obedecer. Tienen cultura. Y son valientes a la hora de enfrentarse contra un sistema. No buscan la parte económica. No se mueven porque tienes unas raíces morales, espirituales, de conciencia elevada. Exacto. Si no fuera quizás porque nos han metido tanto miedo, por otro lado, porque el tema de los militares, pero si los militares además que pueden estar para ayudar, están para ayudar, pero que se haya generado y creado un partido creado por esta gente que ya tiene su edad, que ya no, ¿qué buscan? Ya lo que buscan es que no hay ni azules ni rojos, que todos a una, como Fuentebojuna. Pero es muy difícil. Cuando está ocurriendo en Valencia, que todo el mundo hay voluntarios. Ahí no hay colores. Pero Pedro, cuando un pueblo lo has adiestrado con el miedo, con un fanatismo a una serie de cosas, cuidado que el diablo son los militares, cuidado que el diablo es el franquismo, es la historia. Recuerdo que Franco no era una hermanita de la caridad. Yo viví, habían cosas que estaban bien y otras que no me gustaban lo más mínimo. No teníamos tantos impuestos. Impuestos, y yo iba por la calle tranquilo, andabas por la calle, tienes que ir mirando a la izquierda, a la derecha y por detrás y por delante porque no te atraquen. Dices, bueno, pues preferiría aquella época, dentro que la he vivido por mi edad, bien, y no he tenido ningún problema, a mí no me han atracado nunca, y estaba allá, he estado bien. Ahora el problema es que es caos, y miedo, inmigración descontrolada. Entraríamos en un análisis profundo que nos llevaría horas, para mi modo de ver, de esta situación que está pasando, para crear un nuevo orden mundial, gobierno único mundial y un plan muy preconcebido de teorías que podemos aplicar, teorías y fanatismos de esta gente que se creen sus propias mentiras. Y se creen esa historia, y el problema es el fanático. El fanático nos lleva a unos conflictos tremendos. El fanatismo es de poca inteligencia, de poca sabiduría.
Una persona tiene que ser equilibrada, consecuente, poner la palabra adecuada y nunca, lo que digo, siempre pensamiento, reflexión, palabra y acción. Esta gente tiene pensamiento y pone la palabra indirecta, inmoral, y la acción más inmoral todavía. No hay reflexión. Luis Miguel Sala, tenemos que dejarlo sí, por supuesto, Pedro. por hoy, pero tenemos tantos datos y no que podríamos dar. En cualquier caso, te espero en otra ocasión. Siempre que quieras, sabes que estoy a tu disposición. Yo procuro no ser persona conflictiva en ningún momento, soy respetuosa, aprecio y amo la vida. Me gusta la felicidad, que los demás veo un mundo feliz. Lo que no me gusta es veo el mundo que veo. Siempre ha habido guerras, conflictos, la primera guerra, la segunda, y si tiramos para atrás, ¿qué había, Pedro? ¿Qué había? Conflictos siempre. Luis Miguel Sala, analista político, social, historiador, investigador, gracias. Bueno, humanista más que otra cosa y con mucha voluntad de hacer un mundo mejor y más justo. Eso es mi... Gracias. Pedro, muy por buenas aquí, noches. que tengas buenas noches, un placer. Gracias. Igualmente, Luis Miguel, buenas noches.